Dios le bendiga, amados hermanos, que sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia. Dios le bendiga grande y sobreabundantemente en esta tarde, hoy lunes 21 de septiembre. Qué bueno que usted esté ahí, qué bueno que podemos compartir este tiempo. Que el nombre del Señor sea glorificado en ti, tu casa y tu familia. De parte de la Iglesia Casa de Oración y Restauración y los ministerios Cosecha y Victoria, le saludamos, le bendecimos en el amor y en la paz de Cristo. Contigo, tu hermano y amigo, el pastor Alexander Polanco, uno más de los tantos hijos y servidores de la casa de Dios. Amén. Y quizás, como dice Pablo, lo mejor sería decir de todos, quizás el más pequeño. Amén. Y la gloria es de Dios en todo. En este día, pues, quiero compartirte una breve palabra que vamos a presentar primero al Señor en oración. Recuerde que compartimos 3 tiempos de oración: en la mañana, en la tarde y en la noche, en el programa Cosecha y Victoria en radio, que es a las 8:30. Siempre tratamos de iniciar 8:30, 8 y algo. A las 8:30 ya iniciamos con alabanza. Siempre iniciamos adorando, alabando a Dios. Usted se puede conectar y ahí estaremos compartiendo un tiempo de oración, de alabanza y de reflexión bíblica. En las tardes, siempre al finalizar la tarde, nos reunimos en este tiempo especial de reflexión bíblica. Y si Dios lo permite, a partir de mañana estaremos en un matutino, en como le hemos llamado, tempranito con Jesús. Pero mañana y todos los días será un tiempo de oración. Sentimos que necesitamos que el pueblo de Dios esté en oración. ¿Por qué? Por el país, por usted, por su casa, su familia, por sus propósitos en Dios, sus necesidades. Así que estaremos a partir de las 6:30 aproximadamente de la madrugada, de la mañanita, orando y compartiendo un tiempo de fe y esperanza. No será predicación, será oración, serán alabanzas que estaremos compartiendo a esa hora, para que lo que usted se levanta, se organiza para iniciar su día, podrá unirse y entrar en ese contacto de oración como familia de fe y como pueblo de Dios y como creyentes. Será 6:30, hora República Dominicana. Estará la pastora Moraima y estaré yo también apoyándole. Amén. Y aunque en uno de los momentos hable la pastora o hable yo, estaremos juntos en oración. Normalmente hacemos un matutino de oración, pero hemos decidido en este tiempo que está viviendo la humanidad, el país y las familias, que hagamos este devocional matutino juntos. Amén. Así como una familia, como Dios nos llama, la familia de fe. Así que desde mañana a las 6:30 de la mañana te convocamos e invitamos a ese tiempo especial de oración que será transmitido a través de Cosecha y Victoria en radio. No será por Facebook, será por la radio. Ya más tardecito pudiéramos tener el tiempo de tempranito con Jesús, pero en la mañana queremos iniciar el día orando. Amén. Así que conéctese desde las 6:30 a la emisora. Habrá alabanza y habrá también oración. No será un tiempo de predicación, aunque leamos alguna cita bíblica para sustentar todo lo que hacemos, porque la palabra de Dios es perfecta. Amén. Así que desde mañana, ya usted lo sabe, 6:30 de la mañana a través de la emisora. Usted se puede conectar por medio de entrar a www.iglesiacasadeoracion.rd.org, que es el enlace por el que nos conectamos a la emisora en la noche. Y ahora mismo estamos enlazados, lo que es Facebook Live, con lo que es la emisora, que también está transmitiendo vía audio lo que es este espacio de tiempo de reflexión. Y así vamos a tratar de hacerlo siempre, que estén sincronizados los dos espacios. Pero en la mañana será solo la radio, para que sea un tiempo íntimo entre usted, Dios, el Espíritu Santo y su palabra y la familia de fe. Amén. Así que estás convocado e invitado. Y presentemos a Dios esta palabra que vamos a compartir. Será breve, precisa y con el favor y la ayuda del Espíritu Santo de bendición y para edificar y levantar. Amén.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por amarnos, gracias por reunirnos alrededor de tu nombre. Gracias porque como familia de fe estamos juntos, unánimes y en armonía en este día. A ti te presentamos, Señor, nuestras vidas y te pedimos que seas tú, Señor, poniendo orden, ayudando, Padres, obrando tú, oh Señor, en el nombre de Jesucristo, para que todos tus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Y que seas tú ordenando nuestros pasos para que nunca den pie al resbaladero, sino que caminemos a paso firme en Cristo, y seas tú con tu vara y tu callado, infundiéndonos aliento, defendiéndonos y marchando delante de las ovejas fieles de tu prado, que oyen tu voz y te siguen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues en esta tardecita noche ya, ¿verdad? Ya comenzó el tiempo de que oscurece más temprano en nuestro país. Quiero hablarte acerca de lo que es cuando Dios da una palabra. Y para ello vamos a ver el libro de Segunda de Reyes 5, 6 y 7, pero no se asuste porque solo voy a leer algunos versículos. No voy a leer los capítulos completos, ¿verdad? Solo algunas cosas, pero préstele atención porque va a ser rápido, preciso y conciso en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios la leemos en este día en el nombre de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo para que te edifique. En Segunda de Reyes 5 nos habla de Naamán. Usted conoce esta historia, no la voy a leer, pero quiero que observe algo. Dice Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta historia de Naamán la conocemos. El general sirio, leproso, que va a Israel por una palabra que le da a una joven que está prisionera en su casa, y le habla de que hay un varón en la tierra de Israel que si le ora al Dios de Israel habrá sanidad para él. Eso está ahí mismo. El versículo 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjese que esta joven tuvo misericordia de Naamán. Naamán era general, era valeroso, era importante, había ganado muchas batallas, era la mano derecha del rey de Siria. Pero nos habla la palabra que era leproso. Ella le da la palabra y seguimos mencionando palabra. Ella le da la palabra. Hay en Israel un profeta que Dios usa, porque la gloria es de Dios. El profeta no tiene poder, poder tiene Dios. Amén. Y Dios usa personas, pero al final el poder es de Dios. Las personas no tenemos poder, Dios tiene poder. Amén. ¿Y qué sucede? Pues esta joven le dice eso, él habla con el rey de Siria. Dice el versículo 5, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Es el rey de Siria que está enviando a Naamán. Naamán es sirio, y Naamán, siendo sirio, va a buscar sanidad a Israel. Pero Siria e Israel no se entendían. Eran pueblos contrarios que habían vivido diferentes guerras. Pero ahora va Naamán el sirio con cartas del rey de Siria para ser sanado por el Dios de los israelitas. Y el instrumento sería el profeta Eliseo. Dice la palabra que este hombre, cuando llega al territorio de Israel y llega al rey, el rey se acongoja porque no ve cómo va a haber una sanidad sobre este hombre sirio que no cree en Jehová, que pudiera ser sanado. Pero dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. No le está diciendo que él es el que sana, le está diciendo que sabrá que hay profeta. ¿Y qué es un profeta?
Un verdadero profeta de Dios bíblicamente no es más que es un mensajero del que lo envía. Es parecido al apóstol. El profeta oye la voz de Dios. Dios lo usa para hacer portentos, milagros, dar su palabra. En la Biblia tenemos profetas como como Natán. Tenemos profetas como Samuel. Tenemos profetas que Dios usó aún en el Nuevo Testamento como Agabo. Y hay diferentes profetas. Ahora entendamos algo. Al final el poder es Dios. Y Él es el que sana a través de su Espíritu Santo, y en este tiempo de la gracia es a través de Cristo obrando por medio del Espíritu Santo en su iglesia y en el orden de la iglesia, que es el orden de la palabra. Fíjese que todo va en orden. Diga orden. Algo importante, Naamán el sirio va, usted conoce la historia, el profeta no sale, sino que lo manda a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Él no lo quiere hacer. Al final lo hace y sale limpio como un niño. Esto está ahí mismo en Segunda de Reyes 5. Amén. Pero este hombre que sale limpio y agradece todo lo que recibió, quiso dar hasta dádivas y el profeta no las recibió, regresa a su tierra. Y él mismo le dice a Eliseo de que solo le perdone el que él, cuando su rey vaya a ofrecer sacrificio a sus dioses, y de él era que se apoyaba porque era su mano derecha, él iba a ir, pero que él desde ese día iba a darle la gloria a Dios. Amén. Entonces dice eso en el versículo 18: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Fíjese que Naamán, ya limpio, ya siendo libre de la lepra, le dice al profeta que el Señor me perdone, que voy a tener que hacer esto. No es que sea correcto, pero fíjese cómo Naamán, siendo sirio, habiendo recibido este milagro de Dios, queda agradecido y quiere que el profeta sepa y Dios sepa de que él solo en esa condición volvería a doblar su rodilla ante este acto que hace el rey de adorar en Rimot, que era un lugar de templo de los sirios. ¿Por qué te menciono esto? Primero, para que entiendas que Dios tuvo misericordia de un sirio. Dios sanó a Naamán siendo sirio. Dios sanó a Naamán siendo un general que había ganado muchas batallas y siendo el general, uno de ellos, del ejército contrario a Israel. ¿Qué quiero que usted vea en esta tarde? Algo que el Espíritu Santo me ministraba. La misericordia de Dios no tiene límites. Cuando alguien busca a Dios y lo busca de corazón, lo va a encontrar. Cuando un hombre o mujer se vuelve a Dios de corazón y lo busca, y con él, con su corazón contrito y humillado, lo busca, lo encuentra. Ahora, ¿Naamán fue a buscar a Dios? No, fue a buscar sanidad. Muchas veces la gente va a buscar algo y termina encontrando a Dios. Naamán fue a buscar a sanidad de su lepra, no a buscar al Dios de los judíos. Él no creía en el Dios de los judíos, él no creía en Jehová. Pero a partir de lo que le sucedió, de cómo Dios usó a Eliseo para que él fuera sano, Naamán quedó impactado, agradecido, tocado en su corazón por lo que Dios hizo y su obra, al punto tal de que él entendió que Jehová es Jehová, Jehová es Dios. Y él lo entendió. Y este sirio, desde ese día, su vida sería diferente. Él fue a buscar sanidad, pero encontró sanidad y a Dios. ¿Entiende eso? Pero Naamán era sirio, te lo repito. Porque Naamán como general fue sano. ¿Los sirios terminaron su guerra y contienda con el pueblo de Israel? No, la guerra continuaría. Dice el versículo 8 del capítulo 6. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por aquel lugar porque los sirios van allí. La Biblia nos habla de que los sirios siguieron en guerra con Israel y querían matar al rey. Sin embargo, este pueblo había escuchado cómo Naamán regresó sano.
pero no fue suficiente. Porque para los hacedores de maldad muchas veces, los idólatras, los que están sirviendo a falsos dioses, no es suficiente un milagro. No es suficiente que Dios haga una obra, un portento. No es suficiente, y va a suceder que siempre querrán ver más. Siempre querrán que Dios haga algo mayor. ¿Qué sucede? Bueno, pues en ese momento Dios tenía a Eliseo como lo tuvo en el momento de Naamán. Y en ese momento, pues, denme un segundito. Gloria a Dios. Y en ese momento, Dios usó a el profeta Eliseo para que Naamán quedara limpio. Naamán, como agradecido, no quería adorar a otro Dios. Pero el rey de Siria y los sirios seguían en guerra y seguían siendo idólatras. El que alguien cambie, el que uno se restaure, no implica que la guerra contra todas las huestes del mal ya fue ganada. Es una batalla generacional, ancestral y milenial que continuará, nos dice Apocalipsis, hasta que Cristo retorne. ¿Qué debemos asegurarnos usted y yo? De estar del lado correcto, de estar con Dios, de creerle a Dios, de ser obediente a Dios. Y debemos cuidarnos, como el mismo Naamán dice, cuando el rey al cual servía fuera al templo de Rimot, él le dice por adelantado a Eliseo: yo me postraré, pero yo no voy a adorar a ese Dios. Yo no creo en ese Dios. Ahora yo creo en Jehová tu Dios. Pero aún así la contienda continúa porque los sirios no cambiaron. El que cambió fue Naamán. Y ese es el punto. Muchas veces tú vas a cambiar, yo voy a cambiar. Hay personas que van a cambiar. En una familia puede cambiar uno, pueden cambiar dos, pero hay otros que no van a entender. No necesariamente al mismo tiempo. Puede ser que luego entiendan después de un año, de 2, de 5, de 10. No todos llegamos a los pies de Cristo al mismo tiempo. Pero cuando Cristo llega a una casa, cuando Dios llega a la vida de una persona, comienza un proceso de cambio. En Naamán el cambio fue inmediato. Él le dio esa declaración a Eliseo inmediatamente. Pero el pueblo sirio, del cual era general y era parte, no cambió. Más bien invadieron a Israel, querían matar al rey de Israel, querían conquistar a Israel, pero ahí seguía estando Dios con Israel. Y en ese tiempo, dice la palabra, que el mismo rey dice: pero habrá un espía en mi corte de los sirios. Porque ¿quién le dice al rey de Israel dónde voy a ponerle emboscada? Hasta que alguien le dice: es que hay un profeta que se llama Eliseo, el mismo que sanó a Naamán. Por voluntad de Dios, a través de un milagro hecho por el Espíritu Santo, el mismo que usó Dios, sería la manera correcta de decirlo, para sanar a Naamán. ¿Y qué sucede? Pues viene este rey de Siria con toda su fuerza contra lo que es Eliseo e Israel. Ahora no solo estaba contra Israel, entendió que para vencer a Israel había que vencer a Eliseo. Y vencer a Eliseo representaba contender con los que estaban adorando y sirviendo al Dios verdadero que protegía a Israel. ¿Usted entiende esa parte? Pues sucede que él se enteró que Eliseo estaba en Samaria. Y ahí fue y envió y sitió la ciudad. Y al sitiar la ciudad, pues ahí llega el momento donde nada entra, nada sale. Es el sitio de Samaria que está en el capítulo 6 de Segunda de Reyes a partir del versículo 24. A través de ese sitio de Samaria viene hambre, viene escasez, pero esa escasez es provocada por los sirios. Pero Dios seguía estando con Eliseo, Dios seguía estando con su pueblo. ¿Qué hacía falta? Muchas veces la gente no entiende que aunque tengamos pruebas, tribulaciones, Dios está con nosotros. No todos lo entenderán de la misma forma ni al mismo tiempo. Dificultades, problemas, escasez, falta de empleo, enfermedades, suceden. A todos nos puede suceder y nos sucede en algún momento de nuestras vidas. Las pruebas son parte de esta vida aquí en la tierra. Pero dice el Señor en su palabra
en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, ya yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. También dice la palabra de Dios que toda tribulación es momentánea, es leve y es pasajera, y producirá en nosotros un más eterno y excelente peso de gloria. Amén. ¿Y qué sucede? Pues Samaria es sitiada, llega la hambruna, la gente se desespera, la gente comienza a hacer cosas incorrectas porque la escasez trae muchas confusiones, dudas, la falta de empleo, la falta de sustento, el tener necesidades y no tener cómo resolverlas. Pues en ese momento dice que el rey de la ciudad va a donde está Eliseo reunido con los ancianos. Y eso sucede en el capítulo 7 de Segunda de Reyes. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo, y 2 sead de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Fíjese que él da una palabra que, si la llevamos en términos económicos, él está diciendo que la harina, que la cebada, que el alimento estará rodando por la calle a nada, precio de nada, como centavos. De que un saco de harina no costaría nada prácticamente, costaría unos pesos. ¿Por qué? Porque habría abundancia. Pero estaban en el medio de una hambruna, de una escasez, y la ciudad sitiada. La palabra que viene de Dios muchas veces parece locura para los que no tienen fe, parece locura para los que no creen en Dios. Pero si usted tiene fe, si usted es de Dios, si usted le creyó a Cristo, el evangelio para usted no será locura, será vida, será salvación, será esperanza. Por eso hoy, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y en ese corazón guarda la palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, Él cumple. Y cuando Él manda una palabra de sanidad, de salvación, Él cumplirá. De suplimiento, Él suplirá. Aunque tardar, escríbalo sobre piedra, como se le dijo a Habacuc, porque el Señor va a cumplir. Él no miente, no se arrepiente y no es un hijo de hombre para hacerlo. Él es Dios y Él no falla. Él es Dios y lo que Él dice así es. Él es Dios y Él no miente. Créale a Dios. ¿Qué sucedió? Dice la palabra, no lo puedo leer todo, como te dije voy a tratar de ser breve, que ese día el Señor permitió que hubiera un sonido, un estruendo, que hiciera creer a los sirios, y eso lo envió Dios, que los egipcios habían venido a ayudar a los de Samaria, y que un gran ejército se acercaba, y se asustaron tanto que salieron corriendo y dejaron sus caballos, sus tiendas, su oro, su plata, sus espadas, sus camellos, dejaron todo con lo que tenían, todo el botín que habían acaparado a través de invadir muchos pueblos y ciudades estaba allí, a las puertas de Samaria. Y cuando estos sirios escucharon esos ruidos que vinieron del cielo, ese estruendo, tuvieron gran confusión y salieron huyendo. Y en una noche todo el ejército sirio salió huyendo y escapó. La abundancia había llegado, pero la ciudad de Samaria tenía hambre. Porque aunque el profeta dio la palabra, no la creyeron, no la aceptaron. De hecho, un príncipe hasta se burló de la palabra y recibió una palabra, él también, para su vida, que le costaría la vida. Pues ¿qué sucedió? Unos leprosos muertos de hambre, como los leprosos eran despreciados, mucho más en un tiempo de hambruna, los leprosos dijeron: vamos a donde los sirios, o nos dan de comer o nos matan y salimos de este problema. Y fueron al campamento sirio, y cuando llegaron encontraron que no había nadie en el campamento, y que ahí estaba todo el oro, toda la comida, todo el botín de todo lo que habían recogido los sirios. La palabra del profeta estaba cumplida, pero no había quien la recogiera, porque no hubo quien tuviera fe. No hubo quien tuviera fe. Y ese es otro punto que quiero que usted entienda. Un leproso sirio que no temía a Jehová, pero le creyó a una esclava de su casa. Por medio de creer en la palabra de la esclava, fue hasta Israel a buscar sanidad. Y la encontró, pero no solo encontró sanidad, encontró también a Jehová. Y tuvo temor a Jehová, y le creyó a Jehová. Pero de ese mismo pueblo sirio viene invasión, viene hambruna. El mismo profeta que dio la palabra que Dios usó para sanar al leproso,
ahora da una palabra en el capítulo 7, segunda de Reyes, donde dice que habrá abundancia al otro día. Dice, mañana a estas horas. Pero nadie creyó la palabra. Desde que la palabra llegó debió creerle el pueblo, pero el pueblo no la creyó, no la esperaba, al punto tal que nadie hizo nada con esa palabra, pero la palabra se estaba cumpliendo, se estaba desarrollando, Dios lo estaba haciendo. ¿Cuántas palabras de Dios habrá dada que no hay quien las recoja, que no hay quien las reciba y que no hay quien se beneficie de ella, porque la fe escasea, porque la duda abunda? Y porque los que fueron comprados por precio de cruz por Jesucristo han abandonado el templo, han abandonado sus lugares, han salido huyendo. Si los atalayas nos guardan, si los levitas se callan, si los sacerdotes dejan la casa, si los sugieres, los diáconos, los llamados a estar ahí atentos, abandonan sus puestos de batalla, sus puestos de servicio, de oración, de alabanza. Al final Dios usó unos leprosos que fueron a donde los sirios a pedir limosna. No fueron a ver la palabra del profeta tampoco. Salieron a buscar limosna y encontraron riqueza y abundancia, porque la palabra de Dios estaba tirada en ese campamento. Pero como la palabra de Dios no cae a tierra sin cumplirse, como dice Isaías 55, la palabra estaba ahí afuera, la puerta de Samaria, cumplida. Y nadie la había reclamado. Cuando vino a amanecer el sol, los leprosos fueron antes de que la gente saliera y dieron la buena nueva. Dudaron, pero la noticia llegó al rey. El rey mandó soldados a ver y le dijeron, es cierto. Y todo el pueblo salió, dice el versículo 16, capítulo 7, segunda de Reyes. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, como dijo el profeta, conforme a la palabra de Jehová. La palabra era de Jehová. El profeta la dice, pero el profeta no es el que hace que se cumpla, es Jehová. Dudar de la palabra es dudar de quien la dio. Pero peor es que la palabra se cumpla y no hay quien la recoja. No hay quien la reciba, porque no hubo quien tuviera fe. Que en este tiempo, la generación de la gracia, usted y yo, sepamos salir a recoger la palabra que Dios ha dado y a recibir lo que Él ha dicho. Como dice en 1 Corintios 15, 58, nuestro trabajo no es en vano. Créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Un sirio con lepra, sin creer en Dios, fue sano. No creía en el profeta, no creía en Jehová, pero obedeció la palabra y fue sano. Unos leprosos ni oyeron la palabra, ni sabían qué palabra era, ni sabían qué había dicho Eliseo, y fueron al campamento donde la palabra estaba cumplida, y fueron los que vieron las primicias y las recibieron. Las primicias las recibieron unos leprosos que fueron a buscar limosna. Porque los que podían entender la palabra, los que la escucharon, los que la recibieron, dice que ahí estaban los ancianos, los príncipes, y el rey había ido a buscar a Eliseo y sus mensajeros, y la palabra le fue mandada al rey, pero el rey no la creyó. Pero la palabra se cumplió. Para que una palabra de Dios se cumpla, no hace falta que la crea todo el mundo. Se va a cumplir, pero habrá quien la reciba, habrá quien la disfrute. Habrá quien reciba la palabra para bien, porque toda palabra que sale de la boca de Dios para sus hijos es buena. Concluyo. Que el Señor en esta tarde aumente nuestra fe. No ceda su lugar en el pueblo de Dios, en la casa de Dios, en el servicio que Dios te ha mandado a hacer. Sea uno de los perseverantes y diligentes que ni se rinde, ni se tuerce, ni se mueve. Esté firme sobre las rocas. Que en el nombre de Jesús toda buena palabra que de la boca de Dios ha salido para ti y tu casa te sostenga, te aliente, te sustente y te levante. En el nombre de Jesucristo. Me despido orando. Padre, gracias por esta palabra. Que esta generación sí tenga muchos hombres y mujeres que puedan recibir tu palabra, puedan tomarla, creerla, orarla, declararla, aún alabarte y darte gracias por la palabra, sabiendo que esta palabra es viva y eficaz. Y si Él lo dijo, se va a cumplir. Y si tú lo declaraste, Señor, así será. Te creemos.
En ti confiamos, en ti esperamos y en ti estamos reposados. Creemos por nuestros hijos, familias. Creemos por nuestro país, por nuestro barrio, por nuestro sector, por nuestra ciudad. Te creemos, Señor, de que tú tienes palabra y pensamiento de bien. Así sé que es para cada uno de los que ha escuchado este mensaje, porque para usted es. Hay palabra de Dios sobre ti. Sea fiel, sea obediente y esté firme en la casa de Dios. No se deje confundir, ni distraer, ni mover. Esté firme en el Señor, firme en su palabra y firme en sus atrios, que es en su iglesia, el cuerpo de Cristo, en el cual la cabeza no es un hombre, sino el mismo Jesucristo, el buen pastor. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y me pastoreará en delicados pastos junto a aguas mansas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias por cada hermano y hermana que nos escucha. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que sea la paz de Jesucristo sobre ti, tu casa, tu familia y tu país. Bendiciones. Tenga paz. Amén.